Hola, hola Antonio. Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes Andrés, bienvenidos de nuevo a la hora del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, hoy con un invitado muy especial y no es invitado porque realmente es alguien muy cercano también al instituto y a la fundación, alguien muy querido por todos nosotros. Andrés Ordóñez, como todos ustedes saben, es director del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en España, es doctor en filosofía por la Universidad de Londres, ha desarrollado una intensísima labor cultural como miembro de carrera del Servicio Exterior Mexicano, ese servicio exterior que tanto admiramos, ¿no?, en el mundo en español y que ha sido referencia para todos nosotros durante tanto tiempo a través del Instituto Romero también y del Instituto Mora y que ha legado tantos ejemplares, ¿no?, servidores del Servicio Exterior Mexicano. Se ha desempeñado en su carrera diplomática como asesor y secretario técnico del secretario de Relaciones Exteriores, como asesor del subsecretario de Asuntos Multilaterales, como director para América del Sur, director para Asuntos Políticos en el área de Naciones Unidas, director de Formación Diplomática del Instituto de Estudios Diplomáticos de la Cancillería Mexicana, director general de Asuntos Culturales de la Cancillería. En el extranjero ha estado en diferentes representaciones diplomáticas de México en América Latina, como Brasil, y también en Europa, en lugares como Grecia, Cuba, Francia, también en Israel. Lo hemos perdido, a ver si vuelve. Mientras termino de hacer su presentación, cónsul general de México en Río de Janeiro, embajador de México en Marruecos, miembro fundador del Seminario de Estudios Históricos sobre Cultura y Tradición del Departamento de Humanidades de la UNAM, en donde he sido profesor investigador, miembro fundador del Seminario de Estudios Luso-Brasileños de la Facultad de Filosofía y Letras, investigador de esta facultad y de la UNAM, claro, profesor en diferentes universidades como la de Sao Paulo, en La Habana, investigador en el Iberoamerican Schisses Institute de Berlín, tiene diferentes condecoraciones por su labor en tantos lugares a favor de la cultura y del legado eh, y del servicio diplomático mexicano, como la condecoración Hussein Al-Alawi en grado de gran oficial otorgada por el rey de Marruecos, o la medalla que otorga el Servicio de Relaciones Exteriores de México por 25 años de servicio diplomático. Ya lo hemos recuperado, ¿eh? Te has perdido todas las loas que he realizado de ti, contando tus numerosísimos méritos y por tanto, por lo que ha quedado dicho en mi presentación, creo que hay pocas personas tan cualificadas en el mundo en español. Si os parece, hoy vamos a hablar del mundo en español como comunidad cultural, científica y de pensamiento, y como Andrés Ordóñez, para charlar, porque hemos convenido que hoy charlaremos, ¿eh? A propósito, lo digo a propósito de si quieren ir ustedes planteando preguntas, hoy va a ser un poco diferente la dinámica porque parecía que el tema se podía prestar, ¿no?, de manera más ágil a que mantuviéramos una conversación sobre el panhispanismo, una reconstrucción de una identidad compartida, que era el tema que Andrés nos proponía para esta hora de la Ortega. Yo quisiera comenzar preguntándole al profesor Ordóñez, querido Andrés, bueno, bienvenido, es un gusto tenerte con nosotros. Gracias, Antonio. Gracias. Y mi primera pregunta es que, ¿cómo verías tú o cómo ves tú el escenario del mundo compartido, esa reconstrucción de la identidad en español, del pensamiento y que la institución que tú representas ahora, la UNAM, es quizá la casa de todos, ¿no? Por ser la universidad con más alumnos y más grande del mundo en español. ¿Cómo ves la salud de la cultura, del pensamiento y de la ciencia en español en el mundo del siglo XXI? Gracias, Antonio. Gracias a todos ustedes que nos acompañan. Ya habíamos comenzado una conversación escrita aquí aprovechando el chat. Eh, Como bien has dicho, pues yo me he pasado 30 años de mi vida viviendo en embajadas.
Y pues esto viene a proporcionarme ahora que he regresado a la academia, pues un bagaje de consideraciones y de reflexiones que me gustaría compartir con ustedes. A tu pregunta concreta, ¿cómo veo yo la coyuntura con relación a los países que disfrutamos este tesoro que es la lengua española? Pues sin duda alguna yo la veo como una enorme, grandísima ventana de oportunidad. Me parece a mí que es hora de hacer consciente pues nuestra situación colectiva ante la emergencia no solamente del mundo integrado, sino también de un momento en que la arquitectura internacional pues se está reconfigurando y por primera vez en los últimos 250 años, las potencias que han determinado la construcción del paradigma de la globalización en términos ingleses y estadounidenses o mundialización en términos franceses, pues no llevan precisamente la mano, ¿no? Ahora, ¿a qué me refiero yo con esto de ventana de oportunidad? ¿Cómo decirlo? Nuestra pertenencia al mundo hispanoparlante nos coloca de una manera sumamente especial con relación a otros conglomerados culturales en el mundo. Sin duda alguna, la, la, el, el, estar sumergidos en el ambiente de la lengua española, pues nos hace a todos partícipes de un conjunto de valores, de un conjunto de creencias en el sentido orteguiano de la palabra, ¿no? Que nos hace construir la realidad de una manera similar. Muchas veces me he preguntado por qué a los hispanoparlantes no nos ha sido del todo fácil, no hemos tenido un éxito muy relevante en nuestra adecuación a los procesos gerenciales, productivos, económicos que determinan o que caracterizan el mundo global. Y probablemente porque nuestra manera de construir socialmente la realidad, pues no se aviene bien a bien con el paradigma que ha determinado la construcción del concepto de globalización, que es un concepto, desde mi punto de vista, pues más cercano a la cultura anglosajona. Es decir, a los hispanoparlantes, como buenos herederos de la cultura del Mediterráneo, pues más que acumular, nos interesa disfrutar, ¿no? Y lo digo y puede sonar frívolo, pero por favor no lo tomen ustedes así, sino porque es una manera distinta de afrontar y de estar parados frente, frente a la realidad. Y todo esto me lleva a considerar que a partir del encuentro de los dos mundos, del mundo ibérico, europeo con el mundo americano, pues los americanos dejamos de ser americanos y los ibéricos dejaron de ser ibéricos. En el caso de los castellanos, o de lo que hoy llamamos, reconocemos como eh, los españoles, ¿no? Pues no existían como concepto de españoles, sino eran básicamente castellanos y reinos y conglomerados poblacionales
relacionados con Castilla. De igual modo, del lado americano, pues no éramos, digamos, en el caso mexicano, pues no éramos mexicanos porque no existía el concepto de mexicanidad. De manera que es el encuentro de ambos lo que nos fue o nos proveyó de los elementos para después constituirnos como las naciones que hoy somos. Hablar, por ejemplo, en el discurso historiográfico mexicano, sobre todo en el discurso educativo oficial, se habla mucho de los antiguos mexicanos refiriéndose a las culturas mesoamericanas y específicamente a la cultura mexica o azteca, cuando pues no eran mexicanos, eran mexicas, eran toltecas, eran tarascos, mayas, en fin, eran naciones que no tenían la conciencia la imagen de sí mismos como algo más allá de lo que eran en su entorno más inmediato. De igual manera, pues los castellanos eran castellanos, ¿no? Los extremeños eran extremeños. Y esto me lleva a pensar que tan antiguo mexicano puede ser el mundo mexica como puede ser el mundo castellano. En términos de idioma, el castellano pues deja de ser propiamente castellano al momento en que comienza a incorporar los vocablos de las lenguas americanas. Es muy interesante que el primer vocablo americano que se integra a la lengua castellana es la palabra canoa. Y el primer registro que hay de esa integración es en la entrada correspondiente al 24 de octubre de 1492 en el diario de Cristóbal Colón. De manera que a lo largo del desarrollo cultural que nos va haciendo partícipes de el mismo paradigma, el castellano deja de ser castellano para convertirse en español. Es curioso cómo desde épocas tempranas, siglo XVI, XVII, para los americanos, los peninsulares englobaban se englobaban en el término español, pero no para los peninsulares. Los peninsulares seguían manteniendo sus particularidades y sus identidades respectivas. Me parece a mí que de la misma manera, y estoy hablando, lo sé, muy esquemáticamente, de la misma manera como el español se convierte, perdón, el castellano se hace español al contacto con América. La cultura de la diversidad que hoy identificamos como España se convierte, deja de ser española para convertirse en hispánica. Y es porque el mestizaje es un camino de ida y vuelta. Es indudable que hoy México sería inexplicable sin España, pero yo creo también que España sería inexplicable sin lo que hoy es México y con México al mismo tiempo, pues el resto de ese continente tan extenso, tan rico, mega diverso en todos sentidos, que es la América de habla hispana. A lo largo de
de los siglos XVI, XVII, fundamentalmente XVI y XVII, se va constituyendo una amalgama que no por ello deja de ser diverso, y que en el siglo XIX, cuando vienen las independencias y viene la crisis de esa maquinaria portentosa que fue el imperio hispánico, yo creo que se nos comienza a volver problemática. Y en el caso americano, en el caso mexicano muy señaladamente, eh, comenzamos a generar un discurso de identidad negativa por razones coyunturales políticas muy claras, ¿no? Teníamos que superar el trauma de ser una nación independiente y por lo tanto teníamos que definirnos de una manera radical con relación a la otredad, y esa otredad inmediata pues era lógicamente España. Por otro lado, en la península me parece a mí que el trauma de la decadencia, el trauma del soslayo en virtud de la emergencia potentísima del Imperio Británico, del Imperio Francés, en fin, pues también eh, eh, obligó a una construcción distinta, excluyente y acorde con los tiempos que se vivían. Y eso nos fue, me parece a mí, distanciando. Cuando hoy en día es mi intuición, hemos generado un desconocimiento en términos de cultura popular general, ¿no? Un desconocimiento muy grande de lo que fue el imperio hispánico y de lo que significábamos nosotros, cada uno de nosotros, en ese portento político y global, como dirían los franceses, avant la lettre, ¿no? Por ejemplo, los mexicanos, pues no nos damos cuenta de que pues la colonización de Filipinas pues tuvo un componente indígena mexicano sumamente importante, que en muchos sentidos Ciudad de México pues era mucho más importante que Madrid en términos de la logística y de la conexión con el Oriente, eh, que lo que hoy es Italia, específicamente Nápoles y Sicilia, pues fueron posesiones hispánicas también, igual que lo fue los Países Bajos, ¿no? Y todo esto me lleva a pensar que sería oportuno llevar a cabo una reflexión conjunta de nuestra historia, pero no solo como naciones independientes, como naciones separadas, como naciones particulares, como hoy lo somos, sino como un conjunto eh, que en el momento actual, cuando el paradigma bipolar de la Guerra Fría toca a su fin y emerge un conjunto multipolar en la configuración del mundo hacia el siglo XXI, que sin lugar a dudas, todos aquellos que hablamos español, pues estamos en perfecta capacidad para asumirnos como un polo de civilización que no solamente es eh, transoceánico, sino también es transétnico, transcontinental, y lo que es muy importante en este momento,
transcultural. mm, No solo somos sociedades multiculturales, sino somos transculturales. Y si nos vamos un poco antes, yo diría que somos la manifestación contemporánea de una síntesis portentosas. ¿Qué era o qué es el mundo ibérico? Sino la síntesis de la cultura celtíbera, por supuesto, pero también de la cultura latina, de la griega, de la judía, de la musulmana, de la bereber. Hago un paréntesis, yo antes de venir a Madrid a reintegrarme a las labores académicas en la UNAM, pues yo era el embajador de México en Marruecos. Y es increíble lo, lo parecido que somos los mexicanos y los marroquíes. Y yo sé que muchos amigos españoles van a levantar la ceja, pero al llegar a España también se da uno cuenta de lo tremendamente marroquíes que son los españoles, ¿no? Y esto, lejos de ser una mácula, es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque este mundo ibérico portentoso en su síntesis, ¿no? Se encuentra con otra síntesis fabulosa que es el mundo mesoamericano y el mundo andino, ¿no? Culturas, civilizaciones en sí mismas, terriblemente fuertes, complejas, sofisticadas, ¿no? Que sin duda alguno habrán de determinar que en su momento eh, el emperador Carlos V haya decidido otorgarles la dignidad de virreinatos a estos dos grandes conglomerados iniciales que fueron Mesoamérica, lo que hoy es México, y la parte andina, que es lo que hoy es el Perú. Sociedades filosóficamente complejas. El náhuatl, por ejemplo, es una lengua tan precisa como lo es el alemán, por lo tanto la filosofía en náhuatl tiene un desarrollo brutal. La organización política que Hernán Cortés encuentra al llegar a Mesoamérica es en muchos sentidos similar a la cultura imperial o de los imperios europeos, y de inmediato comienzan a generarse identidades que, sin menoscabo de pues la tragedia que toda empresa de conquista trae consigo, ¿no? Pues va generando una amalgama que nos lleva a lo que hoy somos, eh, lo que yo quiero llamar los integrantes del mundo hispánico. Me parece a mí que es momento de hacer la distinción entre lo español y lo hispánico, así como lo hacemos entre el castellano y el español, ¿no? Y lejos de sentirnos desplazados o de sentirnos dominados, al contrario, yo creo que es el momento de sentirnos partícipes en pie de igualdad de una enorme ventana de oportunidad hacia el futuro, sobre todo tomando en cuenta que es el encuentro entre el mundo ibérico y el mundo americano lo que suscita la reflexión que da origen al derecho internacional. De manera que el artículo número 1 de la Carta de San Francisco, pues bien lo pudo haber dictado Francisco de Vitoria en Salamanca, ¿no? Es de ese tamaño nuestra importancia y nuestra calidad de fundadores de la modernidad por definición occidental.
¿A qué me lleva esta reflexión de de cara al futuro? Em, pues me lleva a muchas cosas. Em, Creo que es necesario recuperar nuestra autoridad científica, por ejemplo. Hasta el siglo XVIII el español fue lengua de autoridad científica. Yo creo que es necesario, eh, son necesarios cada vez más nuestros aportes, nuestra tradición humanista española y novohispana, para tratar de conformar el nuevo cuadro ético que va a enmarcar la inteligencia artificial, el big data, todos esos elementos tecnológicos informáticos tan poderosos que, sin embargo, amenazan con deshumanizar la vida en sociedad. Por decir solamente uno de los aspectos. Creo que es el momento de, con base en nuestra diversidad o de nuestra unidad en la diversidad, meternos en conjunto a definir las categorías del mundo del siglo XXI. Yo creo que hay una herencia de pensamiento, hay una herencia eh, científica, hay una herencia, en pocas palabras, cultural, que nos hace nos hace capaces perfectamente de entrar en esa definición de las categorías y aprovechando pues esta característica que tenemos como un conglomerado civilizacional eh, planetario. No hay que olvidar que a través de Nueva España y con el contacto con las Filipinas, pues incorporamos eh, elementos de la cultura china, de la cultura india, ¿no? De manera que eso me ayuda a explicarme por qué durante mis 30 años del tingo al tango y en bailes y bodas, ¿no? Nunca me sentí extraño en ningún lado. En todas partes tenía yo algo que ver y eso sin duda alguna se debe a mi pertenencia a este polo de civilización que, insisto, constituimos todos aquellos unidos por la lengua española. Eh, ese sería en general, mi querido Antonio, mi planteamiento y Tu repaso. mi repaso general y lo que me hace muy optimista con relación a la ventana de oportunidad que tenemos hacia el futuro. Creo que es el momento, querido Antonio, amigos que nos están viendo, de pensarnos de otra manera a nosotros mismos, ¿no? Yo me, en el discurso, les cuento, ¿no? En el discurso oficial mexicano que lógicamente se genera a lo largo de los años de independencia y después, eh, nunca se nos dice que la independencia, la guerra de independencia se inicia cuando un cura del estado del centro del país que se llama Guanajuato, llama a la insurrección mostrando o enarbolando la imagen, la efigie de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Pero lo que no se nos explica es por qué llama a la insurrección al grito de viva Fernando VII, mueran los gachupines, ¿no? Evidentemente, por gachupines no se debe entender jamás sinónimo de españoles, sino eran los malos españoles
que, que se habían puesto al servicio de los franceses, ¿sí? Eso a mí me parece fundamental, pero en el discurso educativo mexicano del siglo XX nunca se nos explica por qué, y mucho menos se nos explica o se nos dice que el primer acto soberano del México independiente fue ofrecer la soberanía a Fernando VII, ¿no? Y entonces, bueno, aquí ya toda construcción es política, tiene su razón de ser por todo el camino hacia el régimen republicano. En fin, no entro en esos detalles, pero a lo que voy es que hay un sustrato de identidad compartida en nuestra cultura cuyo soslayo yo creo que fue oportuno y tuvo su razón de ser y su utilidad durante los años en que se generó, ¿no? Luego vino el siglo XX con la Guerra Fría y estuvimos en bandos contrarios, ¿no? Eh, pero a final de cuentas, hoy en día yo creo que es necesario generar un nuevo discurso de identidad. Si los siglos XIX y XX fueron siglos de identidad negativa, es decir, yo soy yo porque no soy tú, yo creo que el siglo XXI debe ser un siglo para generar una identidad positiva. Yo soy yo, tú eres tú, pero yo me reconozco en ti y te reconozco en mí, ¿no? Y no se trata de, en mi opinión, mi modesta opinión, no se trata ya de pensar en integraciones, sino en pensar en coordinaciones. Somos una, somos una unidad compuesta de poderosísimas diversidades. Necesitamos coordinarnos, pero para ello hay que generar un marco imaginario en el sentido de Anderson, en cuanto al concepto de lo nacional, ¿no? Un marco imaginario donde nuestra acción, nuestra existencia pueda entonces encauzarse de manera adecuada hacia el futuro. Pues no sé si aquí le paro Sí, fíjate, me dices que estoy equivocado o qué. no, para nada. Fíjate que te estaba escuchando y bueno, en este maravilloso, creo que todos hemos disfrutado mucho en tu paseo, ¿no? Por los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX y XX, ¿no? En esa, iba a decir reivindicación, pero ni siquiera exposición, ¿no? De la monarquía compuesta que nos enseñó John Eliot, ¿no? Donde eran un rey con diferentes reinos y virreinatos que llevan una acción compartida a nivel global que trajo tantos beneficios. Tú has citado el del derecho internacional público y los padres del derecho internacional muy vinculados también a aquella monarquía. Me estaba acordando también de esa primera parte del libro maravilloso que acaba de publicar José Varela Ortega sobre el relato de España, donde en toda esa primera parte recordaba cómo el mundo hispánico marcaba el mundo cultural en el globo terráqueo, ¿no? Y en todas las, ¿no? En todas las monarquías del mundo se hablaba español, se procuraba, o castellano, como muy bien has matizado, ¿no? En ese término que efectivamente es eso. Me quedaba en la idea esta que tú entroncabas al final sobre el siglo XIX, que es un siglo en muchos casos mal entendido y mal digerido también por nuestras naciones, por los relatos nacionales, ¿no? Y cómo efectivamente tanto España y América llevan ese doble relato de construcción nacional en torno a las ideas de Estados-nación del siglo XIX, ¿no? Y como mientras en España estamos sumidos en una crisis institucional hasta 1840, luego nos una construcción del Estado liberal, ¿no? Muy difícil y compleja con Isabel II, que nos llevará ya prácticamente hasta la Restauración y por tanto es un siglo XIX muy de espaldas a la realidad de la América hispana, que a su vez está construyendo esos relatos nacionales en un contexto complicado, porque si la nación es identidad y el Estado es administración, que todos los que conocemos llamamos a América, nos damos cuenta
de la diversidad identitaria que hay dentro de cualquier nación americana y la dificultad de, simplemente por citar lo más evidente, orográfica que plantea la administración en cualquiera de los estados o en cualquiera de las repúblicas americanas, ¿no? Por las diferencias de altitud, de paisajes, de escenarios y, por tanto, construir ahí relatos y realidades nacionales en el 19 se convirtió en una cuestión muy difícil que efectivamente trufa las historias de las diferentes naciones de caudillismos, guerras, contrarrevoluciones, en fin, que más o menos hasta 1880 lleva una historia muy convulsa, salvo en algún país como puede ser Chile, Brasil, ¿no? El resto siempre pugnando entre diferentes élites criollas por hacerse con ese poder que había dejado desamparado la vieja idea de la monarquía hispánica, ¿no? Pero fíjate, yo me quería fijar en un tema que entronca con tu reflexión de fondo, y es como a finales del 19, España, que sale de ese colapso y efectivamente la monarquía con Alfonso XII y Alfonso XIII, ¿no? Con la restauración, genera que la pérdida de los últimos territorios ultramarinos en 1898 salgan muchos españoles al exilio, a donde naturalmente se encontraban, digamos, íntimamente conectados como era la América hispana, ¿no? Y ahí Avelino Gutiérrez viaja a Buenos Aires, es un médico y fruto de... y empieza a trabajar en el Hospital de Buenos Aires y fruto de su éxito termina dirigiéndolo, teniendo un protagonismo, ¿no? En el mundo de, además realmente brillante, de la ciencia argentina a comienzos del siglo XX, él, a imagen y semejanza de lo que había hecho Ramón y Cajal aquí, después de ganar el premio Nobel con la Junta para Ampliación de Estudios, impulsa la institución cultural española, que es la institución que trata de, en ese renacimiento del esplendor cultural español y científico que hay a comienzos del siglo XX, pues compartir esa idea de la ciencia y la cultura hispánica en uno y otro lado del Atlántico. Traía a los pensionados de la Junta para Ampliación de Estudios primero a Buenos Aires y de ahí por toda América regresaba. Mucha gente que piensa que el, el exilio español del 1939 después de la Guerra Civil es un exilio, digamos, que aparece de repente de la nada por de solidaridad, ¿no? Con el antifascismo y con el antifranquismo y en realidad estaba ya trufado y sembrado en esas primeras décadas del siglo XX, por un lado, por esta tradición mientras te escuchaba me estaba acordando de cómo Avelino Gutiérrez tronca con los viajes de Menéndez Pidal, de Ortega, en 1916 a la Argentina y por ahí a toda América, pero por otro lado, y esto es muy interesante y ahí era donde quería llegar, como la Revolución Mexicana de 1910 hace que muchos mexicanos salgan, entre otros Alfonso Reyes, Martín Luis Guzmán, que trabajan con el propio Ortega y con Manuel Azaña aquí en la residencia de estudiantes, en el universo que se crea en ese Madrid extraordinario de 1910, y que entretejen lo que al final es una comunidad afectiva, intelectual, científica, que va a ser la que va a abonar ese reencuentro, ¿no? Esa reconstrucción de una identidad compartida que quizá donde mejor se ve es, por un lado, en la revista de Occidente, que pone en marcha Ortega y Gasset, y donde los mexicanos, los latinoamericanos, tienen una, un protagonismo muy especial, y por otro lado, el Fondo de Cultura Económica, porque Daniel Cosío Villegas viene aquí a explicarle a Ortega la importancia de la economía, ¿no? A finales de los 20. Ortega, que era un gran emprendedor, como sabemos, en términos editoriales, no termina de hacer una editorial en temas económicos, porque él todavía estaba en ese momento pensando en la rebelión de las masas, que le dedicamos ayer la tarde a la rebelión de las masas, y por tanto, en ese momento, y Cosío Villegas, que toma a Ortega como no el referente con Borges, con ingenieros, con Vasconcelos, ¿no? De ese mundo, ¿no? Con el propio Alfonso Reyes, que es un poco mayor que él, tal, pues se regresa a México y gracias a que algunos amigos le convencen de que efectivamente es una muy buena idea porque la economía está cambiando, como ha mostrado el crack del 29, pone en marcha que el Fondo de Cultura Económica, que una vez que llega la Guerra Civil, entronca, ¿no? con ese inicio de desarrollo o de retomar el pulso del pensamiento científico y cultural que Ortega y sus amigos, y ahí están Alfonso Reyes y Martín Luis Guzmán,
del Madrid de los 20 habían tratado de impulsar. Claro, esta es una idea que efectivamente tiene las 5 colecciones del Fondo de Cultura Económica un recorrido colosal a lo largo del siglo XX para todos los que pensamos en nuestra hermosa lengua, en la lengua de Cervantes, pero también muy importante porque se traduce en todas las obras que están cambiando la modernidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y además es muy interesante porque tiene sus réplicas en México con el Fondo de Cultura Económica, en Argentina con la revista Sur de Victoria Ocampo, con Benítez en Puerto Rico, y de repente se crea ese espacio que efectivamente la globalización, que me parecía muy interesante de tu reflexión, esa mundialización, como favorece ese retomar el pulso del pensamiento en español. Mi pregunta y análisis es, y ahí voy a ser muy directo y muy poco políticamente correcto porque quiero tirarte la lengua. Tú has sido muy elegante y dices, no, un nuevo discurso donde tenemos que repensarnos de otra manera a nosotros mismos, como conjunto, ¿no? Como pueblo de civilización. Yo ahí discrepo un poco. Yo creo que México tiene una responsabilidad en este momento muy sustantiva. Y voy a tratar de fundamentarlo. Y quería preguntarte por ello, Andrés. Porque yo pienso que México hoy es, si se me permite, estoy digamos, forzando un poco el argumento, pero creo que hay algo de fondo de cierto en esto. Hoy la provincia desde luego, España, y creo que México tiene y desde luego la Ciudad de México, pero no solo, una importancia y una pulsión cultural que no tiene ninguna otra ciudad en el mundo que habla nuestro idioma. No solo por el peso demográfico que tiene la Ciudad de México, entre las naciones de habla hispana, pero también como minoría esencial en el juego político de los Estados Unidos, algo que por cierto debe y puede hacer valer en sus relaciones con el país vecino, y no entramos ahora en cuestiones políticas. También porque desde un punto de vista geoestratégico las relaciones internacionales, como sabemos, se han desplazado hacia el Pacífico. México forma parte de la Alianza del Pacífico, tiene y marca un pulso, tiene el diapasón junto a Chile y Perú y Colombia de esa bisagra que juega el marco pacífico entre el Atlántico y Asia. Tercero, porque es la capital cultural con intelectuales como Octavio Paz, Krause, empresas como el Fondo de Cultura Económica que he citado, la FIL de Guadalajara, el éxito colosal de México en el mundo del cine, donde en las últimas ediciones de los Oscar ha ganado, ¿no?, más premios que todos los demás países de habla hispana juntos, posiblemente. Música mexicana, la gastronomía, el folclore que exportáis al mundo con notable éxito. Y además, y ahí es a donde iba también, y creo que tú en ese sentido eres un gran ejemplo, tiene un servicio exterior, como decía al inicio de mi intervención, de referencia, ¿no? Caracterizado por la fortaleza de vuestras convicciones a lo largo de todo el siglo XX, como se vio en la condena constante del franquismo, como se vio en vuestro impulso del Grupo Contadora. En fin, creo que en ese sentido nos va a todos mucho en que México ejerza ese liderazgo, ¿no? Y ahí yo no quiero aceptar la idea que desfilabas de igualdad porque no me lo parece. Así que como tú eres un hombre muy discreto y muy elegante y además quieres mucho a España y a las demás naciones en las que has vivido y demás, y dice bien, ¿no?, de vosotros, pero yo de verdad pienso que todos estamos esperando y queremos y deseamos. Estaba pensando también, fíjate qué tragedia, pero quizá en el mundo científico y cultural tendría un papel muy importante, el pulso que ha perdido las cumbres iberoamericanas, que empezaron precisamente en Guadalajara en el año 91 y que nadie se perdía y que eran un referente internacional. En fin, dinos algo de esto, Andrés. Mira, Antonio, todo lo que dices pues da pie para muchísimas reflexiones. Yo comenzaría recordando es uno de mis textos favoritos de Ortega, que es Ideas y Creencias, ¿no? Dice él que por las ideas somos capaces de dar la vida. En cambio, las creencias simplemente vivimos en ellas, ¿no? Entonces, las ideas políticas son ideas políticas, pero la creencia es lo que nos mantiene unidos y lo que nos ha mantenido unidos durante durante 300 años, ¿no? Entonces tenemos
cortes de continuidades políticas, pero sin embargo tenemos continuidades culturales clarísimas, como la que acabas de mencionar con don Alfonso Reyes, con todas estas personalidades. Debo decir que la fortaleza institucional en términos culturales de la que hoy goza México, pues tiene una deuda de gratitud muy grande con el exilio republicano español, ¿no? Sin duda alguna, Argentina, particularmente yo diría México, se beneficiaron de los frutos de la Edad de Plata, ¿no? Toda esa generación contemporánea de don José, ¿no? Que lamentablemente no tuvo cabida durante los años difíciles aquí en España, pues encontraron un campo fértil para su desarrollo y realmente en el caso específico de la UNAM, ¿no? Pues es clarísimo cómo nos beneficiamos de su rigor académico, de su sabiduría, de sus hallazgos, de sus investigaciones, ¿no? De manera que eh, esto de las fortalezas son, son coyunturales, diría yo. Por otro lado, la realidad pues no sucede de manera sintagmática, ¿no? Una cosa primero y después la otra, sino todo sucede al mismo tiempo. De manera que yo creo que en este momento nadie es primero que el otro, sino que todos somos igualmente necesarios. Em, Creo que los mexicanos nos encontramos en este momento en, eh, en un momento de transición del México del nacionalismo revolucionario al México integrado. Yo creo que en el 94, cuando el presidente Salinas incorpora a México de lleno al mundo globalizado y se firma el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, yo creo que ha traído problemas, sin duda alguna, pero también ha traído muchos beneficios al país. Sin embargo, eh, nuestros políticos no han tenido ¿cómo decirlo? La delicadeza, ¿no? De percibir la cultura como un elemento fundamental de la política. Entonces, pasamos de un discurso de identidad negativa con relación a los Estados Unidos, ¿no? Yo recuerdo mi madre, que era maestra normalista y su especialidad era la historia de México, ¿no? Me decía que me fijara en lo distinto que eran los otros a nosotros. Los Estados Unidos eran blancos, protestantes, hablaban inglés, ¿no? Cuando la primera vez que mi madre, siendo yo niño, me llevó a París, ¿no? Lo primero que me dijo es, mira, observa qué distintos son de nosotros, ¿no? Entonces, si ese es el ambiente que generacionalmente ha formado a los mexicanos, ¿no? En el momento en que nuestro elemento de contraste se vuelve nuestro espejo, ¿no? Cuando los Estados Unidos dejan de ser, ¿no? El, el, eh, el peligro político-económico para ser nuestro aliado estratégico, pues ahí ya nadie entendió, ¿no? Ahí ya nadie entendió y la cultura mexicana, la cultura política mexicana a nivel popular sí sufrió un derrumbe de su universo mitológico, entendiendo el mito en su sentido noble, es decir, como el conjunto de creencias compartidas, ¿no? Y lo que ha hecho falta a los mexicanos es generar un nuevo discurso de cohesión que nos explique y nos justifique en el mundo integrado. Y ese discurso
ese discurso es absolutamente posible, porque los mexicanos, igual que los españoles, nacimos a la identidad nacional de la mano y al mismo tiempo que la globalización, ¿no? Pero entonces no hemos sido capaces de ver esa coyuntura como una ventaja, no como una tragedia, ¿no? Creo que ciertamente México es un conjunto, un complejo cultural eh, poderoso, ¿no? Poderoso, pero yo creo que en nuestra condición contemporánea es muy importante sumar esfuerzos con todas aquellas entidades eh, con quienes guardamos una identidad profunda para ayudarnos al tránsito de, al tránsito en esa al tránsito global en esa circunstancia. Yo creo que en ese sentido España es muy importante porque es nuestro, es nuestra pica en Flandes del lado europeo. No es gratuito que la cumbre iberoamericana se haya dado precisamente a los pocos, al poco tiempo del ingreso de España a la Unión Europea y en el camino de México a la firma del Acuerdo de Libre Comercio con América del Norte y en el caso de América del Sur en la constitución del Mercosur, ¿no? Yo creo que estoy en desacuerdo contigo. Yo creo que todos tenemos algo importante que aportar, ¿no? Y es por eso que me parece tan importante el generar cuanto antes esta reflexión conjunta. Creo yo que si nos pusiéramos a pensar la historia eh, no como unidades separadas, sino como un conglomerado, ¿no? Nos iríamos a sorprender muchísimo. Yo me pregunto si no será que la primera independencia de Hispanoamérica fue la española. Finalmente, ¿de quién se independizó México? Si el grito de independencia fue Viva Fernando VII. ¿Fue de los españoles o fue de los franceses? ¿No? Es decir, desde luego hay un rejuego lúdico de mi parte, porque la cosa es mucho más compleja y mucho Sí, más, sí. que merita mucho más detalle, ¿no? Pero cabe ese margen de construcción hacia el futuro, ¿no? La verdad es que es fascinante escucharte. Nos hemos comido la hora de la Ortega entera. Hoy, por primera vez, desde que iniciamos estas sesiones, eh, no he leído ni una sola de las preguntas que han mandado en el chat. La verdad es que si lo ven ustedes, en buena manera se han contestado a todas ellas, pero estoy en deuda y quiero pedir perdón con todos nuestros intervinientes en el chat porque hoy pues se nos ha ido la hora y yo suelo ser mucho más escrupuloso, pero no me gusta terminar mucho más tarde de la hora porque siempre creo que es un compromiso y más con esta cuestión tecnológica que las cosas tengan un principio y un fin tasado. Lo que voy a hacer es combinar al profesor Ordóñez, a querido Andrés, a que ahora a la vuelta de verano vengas de nuevo incluso si el confinamiento nos lo permite y la situación sanitaria, que lo hagamos en la biblioteca de la Fundación, como era nuestro inicial deseo, con las obras de Ortega, de Marañón, de Reyes, de Daniel Cosío Villegas y tantos pensadores y tengamos una nueva sesión en los miércoles de la Ortega o en la hora de la Ortega en función de si vamos otra vez a un formato online o a un formato presencial, pues ya veremos cómo se retoman este foro a la vuelta de verano. Eh, Insisto, disculparme con todo el mundo. Yo recordando y termino con una reflexión sobre lo que decías en esta última intervención, esa idea de ver, ¿no?, lo hispano y lo americano
como un conglomerado, ¿no? Me estaba acordando de la maravillosa obra de Edwin Williamson, que ha sido traducida no hace mucho en el Fondo de Cultura Económica, la historia de América Latina, que ha creado, ¿no? O que ha generado una escuela de latinoamericanistas a lo largo y ancho del planeta, que ve efectivamente esa historia como un conglomerado en perspectiva comparada, y también cómo no evitar aquella reflexión, por un lado, de Américo Castro, de la suma de las civilizaciones que tú has esbozado de manera bellísima, añadiendo además todo lo que te habías encontrado en Asia, y de Valle Inclán, ¿no? Que decían que para conocer España había que conocer América y por tanto para conocer América hay que conocer España, ¿no? Creo que ese espejo me parece que es muy, muy, muy pertinente en un día y en un año y en un momento como el que estamos viviendo de pandemia global y por tanto, querido Andrés, agradecerte tu participación hoy en la hora de la Ortega. Ha sido, creo que para todos, deliciosa y insistir en mis disculpas y quedas invitado a volver a tu casa en septiembre. Mil gracias, Antonio, con todo gusto y espero que a la próxima podamos tener más diálogo con los amigos que gentilmente nos ven Y la desde, culpa es mía, lo desde siento, discúlpenme de desde verdad. tantas partes. ¿Ok? Muy bien, pues Un abrazo muy cariñoso buenas a todos. tardes a todos. Hasta luego.